Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que veas este video. Recordamos que estos videos solo son con fines pedagógicos, así que no sustituyen ninguna consulta clínica. Y sin más por el momento, pues comenzamos. Dentro de las funciones generales del sistema digestivo tenemos la ingestión, que es la introducción de los alimentos y líquidos a la boca, secreción, liberación de jugos gástricos, agua, enzimas y ácido en promedio 7 litros al día, mezclado y propulsión, contracción y relajación de los músculos que propician la motilidad o peristaltismo, digestión, hidrólisis de los alimentos en moléculas suficientemente pequeñas como para que atraviesen la membrana plasmática por una de las dos técnicas, mecánica o química. Absorción, ingreso de los líquidos secretados, los iones y los productos de la digestión pasan al sistema circulatorio o linfático y llegan a todas las células. Y defecación, eliminación de los desechos ingeribles de los alimentos y de otro tipo, bacterias o células a través de las heces. La división del sistema digestivo no solamente es en la región abdominal, sino es todo un trayecto el cual se divide en órganos, cavidad bucal, esófago, estómago, intestino delgado, grueso, recto y ano. Y sus anexos, hígado, páncreas, vesícula biliar, las glándulas salivales, papilas gustativas y la lengua. La digestión se lleva por una parte en un proceso mecánico en la masticación de los dientes en la cavidad bucal a través de los órganos y una química gracias a los anexos. Así que empecemos por los órganos, sus tejidos y células. El tubo digestivo se extiende desde el extremo proximal del esófago hasta el extremo distal del conducto anal, siendo la lengua en su acción mecánica en la deglución la que ayuda a mover los alimentos y empujarlos hacia la garganta para bajar por el esófago. Los tejidos están divididos de externo a interno por las siguientes capas. La primera capa tiene un recubrimiento externo o seroso e interno adventicio, propias del tejido mesotelio y conjuntivo respectivamente. Una capa muscular longitudinal externa que permite la comunicación de iones entre células, le sigue el plexo mientérico o de Auerbach que controla el movimiento muscular, la capa muscular que es quien origina el movimiento peristáltico, después el plexo submucoso o de Meissner que controla la secreción y el flujo sanguíneo local, y después la parte del plexo submucoso o de Meissner, que controla la secreción y el flujo sanguíneo local. Tanto el plexo mientérico como el submucoso forman parte del sistema nervioso entérico. Le sigue la capa submucosa formada del tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos y linfáticos. Y por último, la mucosa interna, encargada de la protección y la absorción y secreción. A diferencia del esófago que está formado por una mucosa interna de epitelio escamoso no queratinizado y una submucosa de tejido conectivo denso con fibras elásticas y de colágeno, lo que le permite distenderse al paso de la comida, el tejido del estómago dividido en serosa, muscular, submucosa y mucosa gástrica, la cual produce jugos gástricos, y dentro de las células tenemos el recubrimiento de la superficie que produce una cubierta viscosa y gelificante. Células madre o regenerativas que son precursoras de todas las células fúngicas, la mucosa del cuello, que secreta moco soluble y líquido, parietal u oxíntica, pompa protónica producida de transportes de iones, de hidrógeno, potasio y cloro, y la formación de ácido clorhídrico. La principal osimógena, que secreta proteínas típicas y pexinógeno, y enteroendocrinas, hormonas pancreáticas. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno e ilion, y las células son las células calciformes, las células endocrinas, las células de Paneth, las células madre y las glándulas de Brunner. Y en el último trayecto tenemos al intestino grueso con el ciego, el colon, el conducto anal e inclusive el páncreas van a tener células absortivas, células calciformes, células A o alfa, células B o beta y células D o delta. La desnaturalización que reciben los alimentos a través de su cocción no solo ayudará a la descomposición de proteínas en aminoácidos, el sistema nervioso a través de la acetilcolina activará las secreciones digestivas y pancreáticas al ver, oler, tocar y saborear los alimentos. El proceso bioquímico se dará gracias a los órganos anexos, dando una activación metabólica por el proceso de las glándulas parótidas que van a secretar tialina salival para poder generar la hidrólisis de los hidratos de carbono, haciendo que el almidón se convierta en sacarosa y lactosa. Y a través de las glándulas linguales se va a secretar una lipasa lingual que dará una hidrólisis de las grasas, formando el colesterol en ésteres de colesterol y fosfolípidos.
La fase cefálica en la parte gástrica tiene un 30% y a nivel pancreático un 20% y se va a generar a través del nervio vago. En su fase gástrica, el páncreas actuará en un 10% y el estómago en un 60% gracias a las enzimas digestivas, donde los carbohidratos, gracias a la maltasa, pasarán a amilasa, los lípidos, gracias a la lipasa gástrica, en tripsina, quimiotripsina y carboxipelipeptidasa, las proteínas en pepsina, que después pasarán a la bilis, y el ácido clorhídrico se formará por parte de las proteínas y las pepsinas, pero también por las hormonas, los estímulos nerviosos, los alimentos y los medicamentos, convirtiendo el quimo a quilo. Y la fase intestinal se inicia entrando el quilo al duodeno, generando un efecto en el páncreas de un 70% y el estómago en un 10%, iniciando la inhibición de las secreciones gástricas y la absorción en el intestino. El catabolismo va a transformar las moléculas grandes a sencillas y el anabolismo va a ser la creación de recursos necesarios para la célula y para que ésta sobreviva. El equilibrio es necesario, no se puede tener una constante en las dos, ya que podría generar que el mismo cuerpo se pudiera degradar. Es por eso que entre el anabolismo y catabolismo existen ciertas acciones. Por ejemplo, en las células apicales del intestino delgado, las enterocinasas van a formar simógenos que son preproteínas, proenzimas o preenzimas que aún no están activas, y las enzimas serán las activas. Es por eso que este equilibrio va a formar o va a permitir si las funciones se realizan o se inactivan.